éxito precisamente en el desarrollo de muchos países y en la lucha contra la pobreza, pero es necesario un esfuerzo de integración en el que los parlamentos ayudan y resolver las dificultades que también la experiencia europea nos ha puesto de manifiesto. En ese empeño, las empresas queremos tener un papel que jugar, queremos contribuir en la medida de lo posible de acuerdo a nuestras posibilidades y desde luego cuenten con Repsol en ese empeño. Muchas gracias. Gracias. Le damos la... Zapatero, él ha estado trabajando con nosotros, estuvo en Puerto Plata, en República Dominicana, en la cumbre Unión Europea Latinoamérica, en la Eurolat. Tuvo a bien acompañarnos y disertar allá también sobre diversos temas. Nos ha estado acompañando en la diversidad de temas de esto que hemos llamado la estrategia birregional Europa-Latinoamérica, y que por ahora, por la parte latinoamericana, yo estoy representando la presidencia de todos los parlamentos regionales y hemos venido desarrollando una agenda con Europa, y hoy precisamente estamos desarrollando este tema energético que está enmarcado también en los temas CELAC y en la estrategia energética Europa-Latinoamérica. El presidente Zapatero nos acompaña, él tiene una agenda bastante apretada, vamos a permitirnos darle la palabra y después vamos a continuar con las exposiciones que estaban en agenda. Yo me voy a permitir inmediatamente darle la palabra para amigos, compañeros, estamos acá representativos de Latinoamérica y Europa y embajadoras también. Bienvenido, embajador de El Salvador. Placer tenerlo acá y gracias por sus finas atenciones. Bienvenida a la delegación de Rusia y bienvenidos amigos de la prensa. Tiene la palabra, presidente. Muchas gracias, presidente Bucaró. Voy a ir poco a poco convirtiéndome en un clásico en la colaboración de Eurolat, lo cual me produce una gran satisfacción, porque si hay alguna parte de la tarea política que he desarrollado que me ha producido más satisfacciones es precisamente convivir, conocer, comprender, coexistir, cooperar con Latinoamérica, no solo por razones muy obvias para un presidente de gobierno de España y para, por tanto, alguien que representa un país con los vínculos más estrechos con Latinoamérica de toda Europa. Creo sinceramente que la mirada europea hacia Latinoamérica se produce fundamentalmente a través de España, que no tiene por qué parecerse a la Unión Europea, porque tendrá sus singularidades. La Unión Europea no se parecía a nada como proyecto político civilizatorio. Innovó. Bueno, tenemos una arquitectura. Ya saben que es una arquitectura bien compleja de gobierno, donde, en fin, hay unos equilibrios y reequilibrios. Ahora, eso sí, el alma de unión está ahí. Y ahora hemos atravesado una gran crisis. Pero ya les digo, ni la Unión Europea se va a romper, al revés. Va a seguir incorporando miembros, ni el euro se va a romper. Al revés, va a seguir habiendo países que se incorporan a la moneda común llamada euro. Eso, en fin, estoy completamente convencido. ¿Por qué? Porque a pesar de los intereses contrapuestos, a pesar de la sacudida que hemos recibido, a pesar de que ahora sabemos que el euro tenía defectos de fabricación, queremos estar unidos, porque sabemos que cada uno por su cuenta, seguramente en este huracán que es la globalización, se lo lleva el viento con mucha más facilidad. Por eso, mi reflexión aboca a esos dos puntos esenciales: pobreza energética y unión energética. Van de la mano, aunque parezca que no. Y Latinoamérica tiene la oportunidad de hacerlo. Tienen ustedes fantásticos recursos energéticos. Y además en los últimos años se han dado pasos muy importantes. Hay países que están luchando con programas contra la pobreza energética. De memoria creo haber leído México, Colombia, El Salvador, con leyes y programas específicos. Alguno más habrá, perdónenme si no los cito, pero son los que me acuerdo de memoria. Y foros como este deben contribuir a esa unión energética y a la colaboración que desde luego desde Europa y desde España
donde tenemos las mejores empresas energéticas, desde luego en energías renovables, y algunas de las mejores también en energías convencionales, saben ustedes que esa disposición. Es verdad que las empresas tienen que practicar la responsabilidad social, tienen que comprometerse socialmente, porque si no, no serán creíbles, serán rechazadas, tengan la bandera que tengan, como multinacionales. Y ese es uno de los aspectos que sé que muchos países y muchos gobiernos, a veces con algún exceso también, ¿no?, hacia nuestras empresas, se han empleado a fondo. Pero es verdad que en términos históricos bien se lo merecían, ¿no?, y que ese ajuste a la responsabilidad social era muy, muy necesario. Por tanto, pongamos toda la energía política. Al final todo empieza y termina en la política. Y recordemos los basamentos de la democracia. Los basamentos de la democracia. Los principios, las leyes fundamentales de la democracia. Son como las tablas de la ley. No hay democracia si no hay una lucha diaria contra la desigualdad social. Ese es un mandato de la democracia. Por supuesto, la libertad política, de expresión, las instituciones representativas, los gobiernos elegidos, pero también está en la democracia el que no pueda haber una sociedad con desigualdades brutales. Porque está en la democracia la idea de la semejanza, Y en eso la energía tiene un gran papel que espero que podáis realizar. Muchas gracias. Gracias. Vamos a permitir abrir 3 preguntas al presidente Zapatero sobre su disertación. Aquellos que quieran. Políticas. Abonando un poco, quizá fue mi intervención sobre lo que todo empieza y termina en la política que ha incitado a ello. La primera, a nuestro amigo chileno. Es decir, yo tengo la percepción de que cada generación cree estar viviendo en un gran cambio histórico y en una época de incertidumbre. Si hacemos un poco el repaso, pues, en fin, el último siglo y medio, ¿no?, nos daremos cuenta que pues la irrupción del capitalismo fue un cambio de era impresionante, que la irrupción del comunismo y de los dos bloques fue otro cambio de era que puso al mundo en una dialéctica distinta de Guerra Fría, de dos grandes bloques que peleaban insistentemente por ganar territorio ideológico, que la caída del muro de Berlín, todos nos desayunamos diciendo cambio de era, qué mundo nuevo se abre ahora, que luego llegó el 11 de septiembre, que también, si cogemos los titulares del día siguiente del 11 de septiembre y todo lo que suponía y ha supuesto y supone la revolución islamista, el terrorismo islamista, que ha tenido últimos epifenómenos en la primavera árabe y en una desestabilización general que hay en Oriente Medio muy preocupante, desde luego para la energía, muy preocupante. Lo que pasa en Irak, lo que pasa en Irán, lo que pasa en Siria, en fin, es un polvorín aquello tremendo. Y desde luego, bueno, pues la guerra de Irak se ha demostrado que fue un gran fallo. Y cuando ha llegado esta crisis financiera, nuevamente nos hemos vuelto a abrir en canal sobre el debate de si estamos en un cambio de era, si la democracia hay una desafección, etcétera, etcétera. Por tanto, yo lo miro con una cierta relatividad. Es decir, que para nosotros puede ser un momento de zozobra, de más preguntas que respuestas, pero en la perspectiva histórica, pues seguramente lo tenemos que ver con esa mayor frialdad. ¿Qué es lo realmente significativo? Y con esto también intento dar respuesta a la tercera de las preguntas que se planteaba, ¿no? ¿Qué es lo que, en mi opinión, ha pasado con el fenómeno, con lo que está pasando con el fenómeno político, que es un poco prematuro para saber si esto presenta una mutación o es simplemente un brote del esquema de los partidos mayoritarios, etcétera, ¿no? Pues lo que está pasando es algo que creo que está bastante descrito en los manuales, que esto sí tiene una cierta característica de fenómeno nuevo o más nuevo, y es que vivimos en un mundo de democracias locales y de economías globales, y que la ciudadanía cada vez ve más distante
la toma de decisiones, ve más distante su capacidad para decidir, su capacidad para ser realmente titular de la soberanía y del destino de un país, frente a una economía global en donde las grandes decisiones y las grandes consecuencias, bien del sistema financiero o de otros campos de la economía, están completamente distantes. Es como si la democracia se desvaneciera un poco, se nos fuera entre las manos como el agua a lo que es la capacidad de la ciudadanía de hacer. Y desde luego en eso tiene mucho que ver también el fenómeno migratorio, que es una manifestación más de un cierto temor a lo global, a lo que no es esa identidad o esa costumbre de ver la vida en función de tu país, de tu bandera, de las personas con las que solo pertenecen a tu propia cultura, etcétera. Yo creo que mi opinión es que de momento es más un brote que una mutación. De momento. ¿Y de qué va a depender? Bueno, pues va a depender de la respuesta política. Desde luego, pienso en Europa. Si la Unión Europea, si los gobiernos europeos no son capaces, y los partidos, incluidos los partidos socialdemócratas, no son capaces de afirmar su utilidad para recuperar y desarrollar el modelo social europeo, que es el Estado social, lo determinante, lo que ha distinguido a Europa, la lealtad ciudadana al modelo europeo es una lealtad que en gran medida está vinculada al estado del bienestar, a ese pacto histórico entre el capitalismo y la política democrática, en el cual pues hay una economía de mercado, pero hay una gran redistribución social y una gran cohesión social. Es ahí donde se va a dirimir, y yo creo que es pronto, porque hay capacidad de recuperación, sí, va a depender mucho de la capacidad de recuperación de la economía, pero recuperar lo perdido en el terreno social es factible, en mi opinión, es factible. No he hecho alusión antes en mi intervención a la importancia que tiene la fiscalidad para esos 10 puntos. Claro, que es clave y que sin un mínimo de fiscalidad no es posible. Pero aún así, debo decir que la Unión Europea, las uniones políticas regionales, la globalización de la política, que en gran medida, de una u otra manera, estamos viviendo, se enfrentan al reto de hacer eso democrático, de convertir eso en reglas democráticas. Y en la democracia hay dos condiciones: uno, que sean legítimamente representativas, y lo son, porque son de gobiernos democráticos, las uniones, y dos, que acompañe la idea de participación. Y aquí es donde el pensamiento político se encuentra con más dificultades, porque el gobierno europeo es un gobierno muy lejano, muy distante. Son 500 millones, unas instituciones centrales en Bruselas, en Estrasburgo, y la idea de participación y de lejanía al ciudadano le impacta y le impacta mucho. Pero bueno, debemos de confiar en que los partidos políticos, y en este caso pues el pensamiento político, debe de innovar, debe de facilitar más cauces y modelos nuevos, instituciones nuevas que canalicen el sentimiento y la necesidad de participación política. Lo que sí tengo claro es una cosa: que los programas máximos y los fundamentalismos ideológicos no han conducido más que a desastres en la historia. Igual que en la vida, en la filosofía, en la cultura, en la política, un cierto grado de relativismo es conveniente. La democracia al final es un sistema en el que nadie puede imponer su programa máximo. La democracia al final es un sistema en el que
hay un equilibrio de las diferentes corrientes ideológicas, de los intereses contrapuestos. Normalmente cuando se desborda por un lado, me da igual pensar qué lado, no me refiero solo a un lado ideológico, puede ser un lado religioso, puede ser un lado cultural, étnico, incluso de reivindicación histórica. Cuando se desborda por un lado y un grupo social o una corriente social está cerca de poder aplicar su programa máximo, el desastre está garantizado. Es decir, que esto me parece que es importante retenerlo. O sea, las crisis no nos pueden hacer abdicar de los principios fundamentales, de las leyes de la gravedad. Oiga, ¿hay cambio climático? Sí, pero la ley de la gravedad permanece. ¿Hay crisis económica muy fuerte, desempleo? Sí, pero los principios de la democracia deben permanecer. Y no puede ser que la economía o que la crisis económica dañe la democracia y el ideal más noble que las sociedades han conseguido poner en pie después de siglos de dominación, de autoritarismo. Si a mí me preguntaran, ¿eres optimista hoy o pesimista? Digo, si hago una mirada al mundo hoy, no hay muchas razones para el optimismo. Pero si miro hace 50 y 100 años, soy un optimista absoluto. Porque hoy hay 100 democracias en el mundo, reconocibles, y hace 30 años había 50. Porque nunca como hoy estamos en condiciones, en 10, 15 años, de acabar con la pobreza, la miseria extrema en el mundo. Y porque nunca como hoy tenemos una expectativa de vida en el mundo que mejora en todos los sitios, no solo en los países desarrollados. Nunca como hoy ha habido menos analfabetismo en el mundo, a pesar de que nunca como hoy hemos alcanzado la cifra de 7.000 millones de habitantes en el mundo. Por tanto, si enfocamos la perspectiva, decimos, bueno, y a pesar de lo que parece, nunca como hoy ha habido menos muertes por guerras en el mundo. Ya se nos ha olvidado lo que era no solo el siglo XX, con 2 grandes guerras mundiales que costaron decenas de millones de muertos, sino los siglos anteriores y las guerras locales permanentes en regiones, en continentes. Hoy sí tenemos, claro que hay violencia, hay conflictos esencialmente locales y Oriente Medio sigue siendo un polvorín, pero estamos en la era de menos muertes violentas de la historia. Entonces, en fin, me apunto al optimismo y a que estos fenómenos que estamos viviendo son brotes que, por cierto, contienen también un aliento de cambio. Cuando yo veo las movilizaciones en Brasil con el Mundial y digo, bueno, Brasil, el emergente ¿hay algún brasileño aquí? No. Compañero. y he visto el desarrollo de Brasil en los últimos años, he visto la reducción de la pobreza, he visto cómo ha cambiado. Brasil se declara antisistema, no solo están haciendo que el sistema perdure, sino que mejore, porque el sistema necesita permanentemente estar en una mejora y contribuyen a ello. Pone la primera señora, no. La cuestión de la mujer, el desarrollo, la pobreza energética. Y no voy a citar el país ni la empresa, pero es española y el país es querido. Viví una situación en que había una dificultad de un gobierno con una empresa española de energía porque hacía una explotación energética de recursos y en la comarca donde lo hacía, pues el 90% no tenía acceso a la energía eléctrica. Y esto, pues es que tienen razón esa gente, tiene toda la razón. Entonces establecimos un acuerdo, es decir, bueno, primero se compromete la empresa a hacer el abastecimiento eléctrico y tener la energía y luego ya explota los recursos. Cuando en mi etapa de gobierno había un tema tan prioritario, por eso me ha gustado mucho que se recordase ahora, que era el tema del agua. Que detrás del agua está la salud, obviamente, y el desarrollo, es otro de los elementos principales, pero en agua se ha avanzado bastante en Latinoamérica. Hicimos un fondo
que además es financiado por el Banco Mundial con una gran dotación, que algunos países han aprovechado muy bien, El Salvador, y que ha habido eso, Perú, también Bolivia, y que ha cambiado comarcas enteras porque han tenido acceso al agua, saneamiento del agua, que cambia la vida. Bueno, pues ¿por qué la cooperación española? Yo lo tenía en la cabeza, pero ya, en fin, la crisis llegó y todo cambió. Y la cooperación, una cooperación público-privada, cooperación española y empresas españolas no hacen un fondo para la inclusión energética. Un fondo para la inclusión energética, que sería una de las propuestas que yo lanzaría, con financiación europea, española y colaboración de las empresas energéticas presentes en Latinoamérica, para llegar a esas zonas rurales, con un modelo del Fondo del Agua, financiación del Banco Mundial, financiación del Banco Interamericano, o sea, movilizar un gran partenariado, para un fondo específico de lucha, igual, con el modelo del Fondo del Agua, que nos costó trabarlo, porque estas cosas luego cuando llegas a la parte administrativa es complicado, pero se hizo, ahí está, un fondo exclusivamente para eliminación de la pobreza energética, para llevar electricidad donde no la hay, a esas mujeres rurales. Sentar en un mismo foro, teniendo posibilidades de financiación, que la cooperación española lo lidere, y concentremos, igual que concentramos en la etapa anterior en el agua, recursos, y ahora nos concentremos en la financiación. A las empresas les puede interesar incluso. Dice que ya le interesa. Se trata de, con el modelo del Fondo del Agua, eso podría ser una propuesta de Europa. Es lo que podemos esperar. Es decir, mi opinión es que cuando hay una buena gestión y dedicación a las cosas, porque es que las cosas luego el problema es que exigen mucha dedicación y sensibilidad, con sensibilidad, las empresas responden, en general. Y desde luego la perspectiva política mayoritaria que hay en Europa y que hay en España es de cooperación con Latinoamérica. Y además de sentirnos cada vez, he puesto, o sea, si el mundo va en una evolución muy clara, si los emergentes vais así y los desarrollados vamos así, o sea, si se están reduciendo, lo cual facilita que el diálogo sea un diálogo más de tú a tú, más sincero, donde se eviten las suspicacias. Y desde luego para España no hay ninguna duda que siempre cuando lanza la mirada a Latinoamérica la lanza no con el interés económico por delante. Esa es una concepción que yo, de verdad, lo tengo que decir con toda claridad. Puede haberlo en otras áreas del mundo, pero no en Latinoamérica. No es así. Ahora bien, por supuesto que siempre hay gente que solo va al interés rápido, exclusivo y por encima de todo. Pero no es esa la voluntad política, y lo que hay que hacer es estar muy encima y preocuparse ¿qué podemos esperar? Yo lo he dicho en mi intervención. Creo que hay que dar un cierto respiro a los nacionales ante el cambio climático. Un cierto respiro. Un trato equitativo, porque si no, además no lo van a entender. No lo van a entender los países emergentes. Y que por tanto Europa, que es quien lidera, quien disciplina más todas las políticas del cambio climático, pues tiene que entenderlo, muy especialmente en regiones como Latinoamérica, que no es una consumidora, que puede llegar a serlo, y que además ha demostrado, porque es verdad que los datos son así, hablar mucho políticamente. Yo sé que eso parece que a veces, en fin, la política con tantas palabras y tantas reuniones y tantos foros se hace... ¿Da para más? Bueno, el presidente está entusiasmado con nosotros. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta, una reflexión sobre la temática? El exterior está pidiendo, pues ya lo tenía de hecho, porque nosotros también se habló de la isla energética española, pero la isla energética europea tiene también su reto, ¿no?, por delante.
Pues, ahora mismo estamos en un momento en el que la dimensión exterior de esa política energética, pero corremos el riesgo de que en los próximos años, yo quiero justamente aprovechar que hacia el presidente Bucaramanga de las relaciones y de la intergubernamentalización en la que hemos derivado, ¿no?, que nunca es buena, en las relaciones de electrónica, al no ver el tiempo incluso nos empecinemos en soluciones o en no soluciones que a lo mejor pueden ser, digamos, no las mejores, ni para la población, ni... Bueno, yo quería hacer dos comentarios. El primero de ellos, bueno, agradecer muchísimo al presidente Zapatero sus palabras y su presentación. Me ha interesado mucho el decálogo y quizá en el contexto de esta apuesta por el urbanismo social, garantizar el acceso a los bienes ambientales públicos de un modo amplio, ¿no? Porque yo facilité en su día que se quedaran con Endesa España y por tanto conozco bien cómo funciona y a sus directivos, tengo buena relación con ellos. Sobre lo que apuntaba Inés, claro, las prioridades en política exterior de la Unión Europea son ingentes. Es muy curioso porque todo el mundo habla de la debilidad de la Unión Europea. Es una de las fuentes energéticas renovables de gran futuro, y hay algún país, México en concreto, que tiene un gran potencial, también El Salvador, y bueno, en fin, lo que puedo decirme es enterarme de cómo está la situación, pero entiendo que El Salvador luche por sus recursos. Los italianos no son de los más difíciles de negociar. No son de los más difíciles de negociar. Pero bueno. Hola, gracias presidente por su nacional, y este diálogo con usted nos va a nosotros generar perspectivas. La historia se sigue escribiendo. Latinoamérica es el continente que emerge, que piensa en la región, en la unificación. Hay un camino ya recorrido, y precisamente en todo esto la pregunta de El Salvador es un conflicto complicado porque tiene que ver con la democracia, transnacionales que llegan, que hacen contratos, que se alían con sectores que no juegan a la ley democrática de nuestros países, y después nos van dejando en conflictos que hay que ir resolviendo, y que tiene que ver precisamente con la explotación de los recursos de los países pobres y hacia dónde va la ganancia. Son parte del debate que vamos a tener acá, que estamos teniendo, y en ese sentido decirle a nombre de este foro pues que agradecemos mucho su presencia y ya me vais a afiliar, ¿no? y ya lo vamos a tener más y más en los diferentes temas, y le pido a esta conferencia pues un aplauso para la exposición del presidente. Vamos a hacer una foto con él, una foto oficial y un café, y después continuamos